Capítulo 3. El clamor de cientos de voces gritando al mismo tiempo era ensordecedor. El juez Virgil Ortega, de los Adeptus Arbites de Pavonis, aplastó su escudo contra la cara de otro individuo aullante, vestido con un grueso mono de trabajo, y blandió su porra de energía con una brutal fuerza. Los cuerpos le empujaron por doquier mientras él golpeaba a izquierda y derecha. Unas cuantas manos intentaron agarrarlo cuando él y su escuadra intentaron hacer retroceder a la ingente multitud. Otro hombre que aullaba algo lo aferró de su uniforme negro. Ortega bajó con fuerza la porra de energía y le partió los huesos. El aire se llenó de gritos de dolor y de furia, pero él tenía una única prioridad: impedir que los alborotadores pusiesen sus manos encima de la gobernadora Shonai. Vio que uno de los suyos ya había caído. La agente Sharben estaba a su lado. La vio esquivar el torpe ataque con una pesada herramienta por parte de uno de los obreros de la manifestación y responderle con un tremendo golpe en la barriga. Ortega quedó impresionado, incluso en mitad del caos de aquella algarada de protesta. Para ser una novata se estaba comportando como si fuera toda una veterana con 10 años de experiencia. A su alrededor, el resto de los agentes de armaduras negras obligaron a golpes a los manifestantes a alejarse del estrado de la gobernadora. Aquella parte de la plaza se convirtió en un campo de batalla cuando los furiosos trabajadores de Puerta Brandon arremetieron contra ellos. Contra todo consejo y sensatez, la gobernadora Mykola Shonai y los miembros más importantes de las corporaciones habían decidido mantener una conversación con un grupo de dirigentes del colectivo de trabajadores en público para tranquilizarlos y asegurarles que el llamado impuesto de diezmo no era más que una simple medida temporal. Había sido inevitable que la reunión provocase tensiones y se llegara a los insultos. La situación empeoró y empezaron a volar botellas y piedras. Sus hombres ya habían sufrido y parado la mayor parte de aquella lluvia de objetos con sus escudos cuando de repente sonó un disparo y uno de los miembros de su escuadra cayó al suelo con un tiro en la pierna. Después, todo pareció suceder a la vez. Sonaron nuevos disparos y Ortega vio a uno de los miembros del grupo de las corporaciones desplomarse con la parte posterior del cráneo destrozada. Había caído hacia adelante, arrastrando con él a la gobernadora. Ortega no sabía si ella había sido alcanzada ni de dónde procedían los disparos, y no disponía del tiempo necesario para averiguarlo. Lo único que le importaba era que algún cabrón en aquella multitud acababa de subir las apuestas con su arma de fuego. Bueno, si aquella gente quería jugar así, Virgil Ortega estaba encantado de participar. La guardia personal de la gobernadora estaba alejándose del epicentro de los disturbios, llevando a Shonai y a los demás miembros de las corporaciones a una distancia segura de toda aquella violencia. Pero Ortega se dio cuenta de que estaban haciéndolo en la dirección equivocada. Estaban retrocediendo hacia las puertas del Palacio Imperial, pero los malditos imbéciles no se habían percatado de que había más alborotadores en esa parte y les impedirían el paso. Unos cuantos grupos participantes en la manifestación se habían colocado a los lados, rodeando el estrado. Los Adeptus Arbites estaban logrando contener a la masa de gente, y los cañones de agua de los vehículos de control de multitudes estaban ayudando a ello, pero la línea de agentes estaba empezando a ceder, y tan solo era cuestión de tiempo antes de que la presión del gentío fuese demasiado grande. La guardia de la gobernadora estaba alejándose de la protección de los Adeptus Arbites, y, por lo que Ortega podía ver, él y sus agentes era lo único que podía sacar con vida a la gobernadora de aquel tumulto. «Sharben», gritó, «llévate a un agente y consigue un vehículo de control de multitudes. Recoge a la gobernadora y métela en el palacio. ¡Deprisa!». Sharben se limitó a asentir, con el rostro completamente tapado por el visor de cristal teñido de su casco, y se dirigió hacia donde se encontraban los vehículos llevándose consigo a uno de los agentes de su escuadra. Los restantes agentes de la línea de Ortega retrocedieron rápidamente, pero el gentío no se sintió muy dispuesto a volver a acercarse a ellos por temor a sus porras de energía. La situación era bastante mala, pero Ortega había logrado manejar disturbios mucho peores y se dio cuenta de que la violencia no se había extendido demasiado. Los que estaban en el centro de la multitud no habían tenido a nadie contra quien desahogar su ira y se dedicaban simplemente a empujar hacia adelante. Si Sharben lograba sacar a la gobernadora de ahí con la suficiente rapidez, la situación podría resolverse. Ortega miró a lo largo de la línea en busca del sargento Collix y le indicó por gestos que se acercara. «Collix, quiero que mantengas esta línea. Sharben y yo vamos a intentar sacar a la gobernadora de aquí». «Sí, señor», gritó Collix antes de regresar a su puesto. Ortega se dio la vuelta y se separó de la línea colgándose la porra de energía del cinturón.
No las tenía todas consigo respecto a Colix, pero era el agente de mayor rango de la línea. Ortega bajó el micrófono de su comunicador y contactó con el canal de seguridad de la gobernadora. El juez Ortega para el destacamento de seguridad Primus. Permanezcan donde están. Se dirigen hacia un lugar más conflictivo. Estaremos a su lado en un momento. Repito, permanezcan donde están. Ortega guardó de nuevo el micrófono en el casco sin esperar respuesta o confirmación y se dirigió hacia el lugar donde estaba la gobernadora. Escuchó a Colix gritar varias órdenes a su espalda, pero no captó lo que le decía. Se detuvo en seco cuando distinguió el sonido inconfundible de las escopetas al ser cargadas. Se dio la vuelta. Un miedo frío se apoderó de él. Toda la línea de agentes tenía sus armas apuntadas hacia la multitud. Por el trono del emperador, iban a disparar contra los ciudadanos. Ortega lanzó un grito. ¡Enfunden sus malditas armas! Ya era demasiado tarde. Los agentes dispararon a quemarropa contra el gentío. La línea de manifestantes se estremeció y decenas de personas se desplomaron. El humo de los disparos ocultó el número exacto de personas alcanzadas, pero Ortega lanzó una maldición cuando escuchó el grito instintivo y primario de rabia proferido por los que habían sobrevivido a los disparos. La multitud se abalanzó hacia adelante y las escopetas dispararon de nuevo. Cayó más gente, pero detrás había miles de personas más empujando. Hombres y mujeres fueron aplastados contra el suelo por los que les seguían cuando cayeron al tropezar con los cuerpos de los muertos y heridos. Los aullidos de rabia del gentío pasaron a convertirse en gritos de pánico. Los agentes dieron un paso al frente al unísono con las escopetas apoyadas en las caderas. Dispararon otras 2 andanadas contra la multitud antes de que Ortega llegara hasta ellos y se pusiera a gritar: ¡Alto el fuego! ¡Enfunden las armas! ¡Es una maldita orden! ¡Ya, ya, ya! Los agentes se colocaron las escopetas de nuevo en las fundas del hombro, mientras la humareda provocada por los disparos se despejaba ante ellos. El suelo estaba cubierto por cientos de personas con los cuerpos destrozados por los disparos de escopeta a corta distancia. La sangre formaba arroyuelos por el suelo de adoquines de la plaza y los gemidos de los heridos apenas se podían escuchar por encima de los gritos de la multitud aterrorizada. Los manifestantes se habían retirado de momento, pero Ortega se dio cuenta de que volverían para vengarse en cualquier instante. ¡Retirada!, gritó Ortega. ¡Todo el mundo a los rinos! ¡Nos vamos, ya! Ortega empezó a separar a sus hombres de la línea, y solo en ese momento se dieron cuenta algunos de ellos de la matanza que habían causado. El hedor a cordita, a sangre y a sudor inundaba el aire, y Ortega sabía que solo disponían de unos pocos segundos antes de que todo estallara de nuevo. Los agentes retrocedieron con rapidez hacia las formas rectangulares negras de los rinos. Vehículos blindados de transporte de personal cuyos poderosos motores ronroneaban al ralentí. Algunos de ellos habían sido modificados para llevar montado un cañón de agua de gran potencia en la cúpula del techo, y Ortega les ordenó que comenzaran a disparar cuando un rugido ensordecedor de rabia surgió de las gargantas de la multitud. El gentío se lanzó por los agentes, deseoso de venganza. Los cañones de agua dirigieron sus chorros contra la multitud y derribaron a las personas de las primeras filas. Sin embargo, había demasiados manifestantes para un número insuficiente de cañones. La muchedumbre enfurecida se abalanzó sobre los agentes y comenzó a golpearlos con los puños y botas de punta de hierro. El severo entrenamiento con los escudos y los impactos precisos con las porras de energía proporcionaron a los árbitres el espacio suficiente para replegarse, y Ortega abrió la compuerta lateral del transporte rino más cercano y empezó a hacer entrar a sus hombres en el interior. Él se subió de un salto a una de las rampas laterales y metió la cabeza. «Ya estamos, sácanos de aquí de una vez», le dijo al conductor. «Localiza a Sharven y ponme en contacto con ella. Debe tener a la gobernadora». Los rinos comenzaron a dar marcha atrás alejándose de la violenta turba y los hábiles conductores giraron hacia el edificio de los árbitres. Ortega buscó con la vista a Sharven y lanzó un improperio cuando vio que el techo del vehículo de control de multitudes que ella había montado estaba envuelto en llamas, no muy lejos de la puerta blindada del edificio en cuestión. El agente encargado de manejar el cañón de agua estaba tirado sobre su arma, con el cuerpo ardiendo. Ortega vio que la oruga izquierda colgaba inutilizada de la rueda tensora posterior y que los alborotadores estaban dispuestos a apoderarse de su preciada carga. Lo estaban balanceando de un lado a otro en un intento por volcarlo. Ortega golpeó el costado del rino y señaló el vehículo inmovilizado de Sharven. «Llévanos hasta ahí y detente a su lado. Prepárate para ponerte en marcha en cuanto te lo diga». El conductor asintió para mostrar que le había entendido y dirigió el rino hacia el vehículo averiado.
Ortega se agarró para mantenerse a bordo cuando su transporte se bambaleó de un lado a otro en su veloz alcance. «Sharven, adelante», dijo Ortega mientras se acercaban al vehículo en llamas. «Señor, aquí Sharven», contestó ella por el comunicador. «Si están cerca nos encantaría que alguien nos sacara de aquí». «Sharven, ya casi llegamos, aguanta. ¿Tienes a la gobernadora contigo?» «Afirmativo, señor». «Bien hecho. Prepárate para cuando lleguemos». La agente Jenna Sharven sintió cómo le corría el sudor por el interior de su armadura de cuero negro. El calor en el interior del Rhino estaba empezando a ser insoportable, y tan solo era cuestión de tiempo para que acabaran asados y muertos. El vehículo se estaba estremeciendo con fuerza de un lado a otro, y sus pasajeros civiles estaban al borde de la histeria. Murmuró una breve oración de gracias al emperador porque Virgil Ortega ya estuviera en camino. Era un cabrón muy estricto y sin sentido del humor, pero jamás abandonaba a una agente. «Agente», le gritó un individuo de traje negro cuyo nombre desconocía. «¿Qué planes tiene? Debemos ponernos a salvo. Le exijo que nos facilite un modo de escapar de esta situación intolerable». Se fijó en la insignia de la corporación Virgin que llevaba prendida de la solapa del traje y se tragó la respuesta impertinente que estaba a punto de soltar. En lugar de eso, respiró profundamente y le contestó de forma educada. «Mi oficial superior ya se encuentra en camino con otro vehículo y dentro de poco estaremos en marcha de nuevo». «Ah, estoy segura de que nos encontramos a salvo, Leotas», empezó a decir la gobernadora Mykola Shonai, justo cuando el vehículo se inclinó peligrosamente hacia un lado. Jenna se dio cuenta de que el Rhino iba a volcarse. «¡Sosténganse fuerte!», gritó, a la vez que se agarraba a un montante y entrecruzaba las piernas por detrás del banco de pasajeros. «¡Vamos a volcar!». El Rhino cayó sobre uno de sus costados con un impacto estremecedor y un crujido tremendo. Jenna tomó a la gobernadora Shonai por la túnica, justo cuando ésta caía agitando los brazos hacia ese costado del vehículo y la mantuvo en posición vertical. Escuchó un rugido de entusiasmo ahogado procedente del exterior y unos golpes repetidos contra el casco. Era muy improbable que ninguno de ellos lograra atravesar el blindaje, pero el ruido era ensordecedor. El individuo al que la gobernadora había llamado Leotas estaba tirado en el suelo sin moverse, con un breve reguero de sangre que le salía de un profundo corte en la cabeza. Los otros ocupantes del Rhino parecían estar casi igual de maltrechos. Se soltó del montante al que estaba agarrada y sacó un botiquín de uno de los armarios. Se agachó al lado del inmóvil Leotas, pero se dio cuenta inmediatamente de que estaba perdiendo el tiempo. El hombre tenía el cuello roto y el cráneo fracturado. Se podía ver relucir el hueso blanquecino a través del cabello empapado de sangre. «¿Él se pondrá bien?», le preguntó la gobernadora Shonai con voz temblorosa. «No», le contestó Jenna con franqueza y algo de brusquedad. «Él está muerto». Los ojos de Shonai se abrieron de par en par y se tapó la boca a causa de la impresión que sufrió. Jenna dejó caer el botiquín cuando escuchó el rugido sordo de un motor poderoso y el estampido de varios disparos en el exterior. Un tremendo impacto sacudió al Rhino inmovilizado y la gente se apoyó en un costado del vehículo, mientras unas pesadas botas hacían resonar el lateral que hacía de techo por encima de su cabeza en ese momento. El transmisor situado en su oído soltó un chasquido y oyó la voz seca y cortante de Virgil Ortega. «Sharven, abre la compuerta de la tripulación, estamos justo a tu lado». Jenna se subió al banco de pasajeros y giró la manivela de apertura, abriendo los cierres de la puerta. Alguien abrió de un tirón y unos débiles rayos de luz solar entraron en el humeante compartimiento de pasajeros. Ortega se colgó la porra del cinturón. «Dame a la gobernadora», le gritó. Jenna tomó a la gobernadora por la túnica y la puso en pie. Shonai dejó escapar un grito por la rudeza de Sharven, pero no se resistió a que la empujaran hacia la salida. Ortega tomó los brazos extendidos de la gobernadora y tiró de ella hasta sacarla. Se la pasó a otro agente que estaba esperando al lado de la compuerta abierta de su propio Rhino y volvió a agacharse hacia el interior del vehículo de Sharven. Las ráfagas de Volter del Rhino habían hecho alejarse a la multitud del vehículo averiado, pero tan solo era un respiro temporal. «¡Vamos!», gritó de nuevo. «¡Pásame al resto!». «¡Apúrate, maldita sea!». Jenna levantó uno por uno a los demás pasajeros y los empujó hacia la seguridad del exterior donde Ortega los trasladó a su propio vehículo. Unas cuantas ráfagas más de Volter disparadas por encima de la cabeza del gentío lo mantuvo a raya mientras continuaba el rescate. Cuando todo el mundo estuvo fuera, Jenna Sharven salió justo a tiempo para ver al Rhino que llevaba a la gobernadora atravesar a toda velocidad las puertas del Palacio Imperial. «Ya va siendo hora de que nos marchemos, Sharven», le dijo Ortega mientras la multitud comenzaba a acercarse de nuevo a la vez que aullaba al darse cuenta de que les habían arrebatado su presa.
Sí, señor, contestó Sharven mostrándose de acuerdo, y saltaron juntos del vehículo para luego salir corriendo hacia la seguridad que ofrecía el cercano edificio de los árbites. Una serie de casamatas blindadas protegían el emplazamiento de unos cañones de agua más poderosos, los cuales dispararon contra sus perseguidores, rompiéndoles los miembros con su tremenda fuerza. Sonaron más gritos a espaldas de los dos miembros del Adeptus Arbites, pero ambos estaban ya fuera de peligro y entraron sin resuello en el recinto defensivo de su edificio. Los restantes rinos de Ortega se encontraban en el centro del patio, rodeados de agentes agotados. Jenna Sharven se quitó el casco abollado y se pasó una mano enguantada por su corto cabello negro y por la cara cubierta de sudor, mientras Ortega se encaminaba hacia los agentes de aspecto sombrío. Siguió a Ortega mientras éste se quitaba el casco y se dirigía hacia Colix. Virgil Ortega era un individuo bastante achaparrado, bajito y musculoso, pero que irradiaba una sensación de poder y autoridad. El sudor relucía sobre su cráneo calvo y le caía por la barba recortada. «Sargento, ¿qué demonios pasó allá afuera? ¿Dio orden de disparar?» «No, señor», respondió Colix con voz suave. «Pero dadas las circunstancias, pensé que habría dado semejante orden si hubiera estado en la línea de combate». «Pues me parece que demuestra conocer muy poco a su oficial superior, sargento». «Quizás», admitió Colix. «No me venga con eso, Colix. Nuestro objetivo es hacer respetar las leyes del emperador, no efectuar una matanza entre sus súbditos. ¿Le queda claro?» «La multitud estaba infringiendo esas leyes, señor». «No te hagas el idiota conmigo, Colix. No voy a perderte de vista. Y pienso mantenerte vigilado». Ortega se le quedó mirando durante unos largos momentos antes de dirigirse al interior del edificio. «Buen trabajo, agente Sharven», gritó por encima del hombro pero sin voltearse del todo. Jenna sonrió ante aquel elogio poco habitual mientras Ortega desaparecía en el interior. Se sentó en la rampa lateral de uno de los rinos y echó la cabeza atrás, dejando salir la tensión de todo lo ocurrido a lo largo de la mañana. Se sentía satisfecha de su conducta. Sabía que había combatido y se había comportado como un miembro veterano de los Adeptus Arbites, en vez de como una agente recién salida de la instrucción. Como era en realidad. Revisó metódicamente toda su actuación y no pudo encontrar ningún solo error en sus actos. Sí, lo había hecho muy bien. «Debería dejar que el cirujano del palacio le eche un vistazo a ese corte, señora», le comentó Almers Chanda mientras se apretaba un chichón que tenía en su cráneo tonsurado. A él también lo habían sacado del rino de los árbites, pero tan solo había sufrido un golpe en la cabeza. El corte en la cabeza de la gobernadora no era profundo y ya estaba tapado por una tira de piel sintética que le había colocado un enfermero del Adeptus Arbites. Pero había visto en el mismo día a su sobrino recibir un balazo en la cabeza y a uno de sus mejores amigos morir en el caos provocado por los tumultos. «¿Gobernadora?», dijo él, pero ella no contestó. «Estoy bien», replicó tras un momento con mayor brusquedad de la que pretendía. Se giró dando la espalda al cristal blindado de la ventana y sonrió débilmente al consejero principal. «Almers, lo siento, es que solo...» «No hace falta que se disculpe, señora. Ha sido un día terrible y muy triste para usted». «Sí», contestó ella mostrándose de acuerdo. El pobre Lumak y el pobre Leotas, muertos antes de que les llegara la hora. Chanda asintió. «Todos sentimos enormemente su pérdida, señora». «Pero es que esa bala debía haberme dado a mí», comentó Shonai. «Dumak tan solo tenía 20 años. Planeaba nombrarlo mi sucesor cuando ya fuera mayor de edad el año que viene». «Sí, bueno, él dio su vida por salvar la suya», recalcó Chanda. «Cumplió con su deber como miembro leal de la corporación Shonai. Será recordado como un héroe». «¿Y a Leota? ¿Cómo se le recordará a él?» «Como un amigo querido que fue arrancado de su lado por el emperador para cumplir su voluntad divina». La gobernadora Shonai sonrió para mostrar su agradecimiento. «Eres un buen amigo, Almers, pero desearía estar a solas durante un rato». «Como desee, señora», asintió Chanda antes de cerrar la puerta a su espalda y dejar a la gobernadora de Pavonis a solas con sus pensamientos. Mícola Shonai se giró de nuevo hacia la ventana mientras sentía que su compostura de hierro se desmoronaba por momentos. Su amigo y aliado, Leotas Bergen, había fallecido. Estaba muerto, así de fácil. Aquella misma mañana le había estado hablando animadamente de la cercana boda de su hija con el hijo de Talón, y de cómo aquello sería el amanecer de una nueva era de cooperación y entendimiento entre las corporaciones. Pero él estaba muerto, y la corporación Bergen ya no tenía jefe.
Por mucho que odiara tener que admitirlo, se dio cuenta de que el sueño de cooperación entre corporaciones de su amigo había desaparecido junto a él. Sin duda los Talon estarían encantados con aquella muerte y ya estarían peleando adelantar la boda para establecer a su primogénito como cabeza de facto de la corporación Vergen. Por supuesto, los Vergen harían todo lo posible por impedir aquella boda, pero la hija de Leotas era conocida por su testarudez, y solo el emperador sabía las posibles consecuencias de la muerte de su amigo. Shonai se sintió apenada de que la relación entre ambos jóvenes se hubiera convertido en un arma política, pero de eso se trataba la política en Pavonis, reflexionó con amargura. Dejó a un lado la relación condenada de ambos herederos y miró abajo a la Plaza de la Liberación. Aquello era un desastre. Había comenzado a llover y el agua que caía estaba comenzando a limpiar los restos de sangre y suciedad causados por los combates, arrasándolos hacia las alcantarillas. Pero Shonai sabía que sus problemas no iban a arreglarse con la misma facilidad. Los cuerpos seguían tirados sobre los adoquines y varios grupos de personas llorosas se habían reunido alrededor de los cadáveres de los familiares y los amigos. ¿Cómo podía ser que un día que había comenzado con tan buenas intenciones hubiera terminado tan terriblemente mal? Pavonis había sido un planeta pacífico hasta hacía pocos años, apenas afectado por las luchas que involucraban al resto de la galaxia. Los diezmos se habían pagado a tiempo y los jóvenes de Pavonis se habían reunido para alistarse en los ejércitos imperiales. Pavonis había sido en todos los aspectos un mundo imperial ejemplar y modélico. La gente trabajaba con denuedo y se veían honrados por sus esfuerzos. Los desórdenes callejeros eran cosas que pasaban en otros planetas. Pero los tiempos habían cambiado, y mucho. Unas hojas de pergamino arrugado cubrían su mesa y cada una contaba escenas similares de las que habían ocurrido ahí. Pero por todo el planeta, los trabajadores de Altemaxa habían asaltado la oficina de planes imperiales y le habían prendido fuego al edificio. Los alborotadores callejeros habían impedido a la tripulación de un carguero espacial que despegara y habían saqueado su cargamento. En la mesa tenía la petición en la que el comerciante solicitaba una compensación por las pérdidas. Los miembros de la Iglesia de las Costumbres Antiguas habían llevado a cabo otro atentado con bomba incendiaria que había causado 30 muertos y dañado de forma irreparable las instalaciones productoras de 2 de los Manufactorum de Vergen. Un miembro de la corporación Abrogas había sido apuñalado en uno de los guetos de Yotusburgo y tenía suerte de haber sobrevivido, aunque tampoco había quedado muy claro lo que el individuo en cuestión estaba haciendo en un lugar como aquel, y otra nave de suministros había sido atacada, esta vez cerca de Carnius 4, por los piratas Seldar que habían sido el azote de Pavonis a lo largo de los 6 años anteriores. Llevaba materiales y mercancías que debían reducir en parte la enorme deuda que Pavonis tenía con el imperio en concepto de diezmos y tributos. Sintió que el peso de cada fracaso la aplastaba con su enorme carga y se preguntó si podría haberlo hecho mejor. Había procurado esforzarse para reunir los tributos exigidos por el Administratum, pero no podía estrujar más a Pavonis. Las instalaciones de producción estaban funcionando a su límite, al máximo. Pero pocos de aquellos productos habían logrado llegar a su destino. Su impuesto de diezmo había sido un intento para compensar el déficit hasta que todo se arreglase, pero había provocado que casi todo el mundo se rebelara en las grandes ciudades. Había intentado explicarle la situación a su gente, mostrarles que los apuros y privaciones que estaban pasando eran por el bien de Pavonis. Pero no importaba a dónde mirase, parecía no existir escapatoria a la inevitable escalada catastrófica de los hechos. Y ahí, en su propia capital, le habían disparado. Todavía no podía creerlo. Cuando el estampido del primer disparo resonó por toda la plaza, Dumac se apresuró a colocarse a su lado y a intentar sacarla de ahí. Cerró los ojos en un intento por olvidar la imagen que tenía grabada en la mente del rostro del muchacho estallando delante de ella. Su sobrino se había desplomado arrastrándola al suelo del estrado, con su sangre y su cerebro salpicándola en sus últimos espasmos de muerte. Mícola Shonai se había lavado el pelo y enviado la ropa para que lavaran la muerte que la manchaba. Se puso un vestido limpio de color azul liso, pero sintió que todavía podía notar la pegajosidad de la sangre de su sobrino en la piel. Se le partió el corazón al pensar en su hermana pequeña, al recordar lo orgullosa que se había sentido cuando Mícola le contó en secreto que algún día Dumac se haría cargo de la corporación Shonai. Vio a los sacerdotes y a los apotecarios locales deambular entre la multitud atendiendo a los heridos o administrando la absolución del emperador a los muertos. Musitó una breve plegaria por las almas de los muertos e inspiró profundamente.
Era una gobernadora planetaria del imperio y tenía que mantener el control, pero resultaba tan difícil cuando todo parecía escapársele de las manos, por mucho que intentara manejar la situación. Se dejó caer en la silla de cuero verde detrás de su mesa de escritorio y repasó con la mirada las decenas de informes sobre actos de violencia y vandalismo. Los reunió y los colocó formando una pila a un lado de la mesa. Ya se ocuparía de ellos más adelante. Tenía asuntos más urgentes de los que preocuparse, su supervivencia política. Se alisó con la mano el húmedo cabello gris y enjuagó las lágrimas que se le habían escapado de los ojos de color verde claro. Su rostro mostraba el agobio que sentía por todas aquellas preocupaciones y las arrugas propias de su edad. Mikola Shonai notó todos y cada uno de los 62 años que llevaba a cuestas. No importaba que hubiera perdido a alguien de su familia ese mismo día. Era la gobernadora de un planeta imperial, y su deber no quedaba interrumpido por el dolor y el pesar. Tiró de una larga cuerda de terciopelo que colgaba al lado de su mesa y se quedó mirando el busto esculpido de su tatarabuelo, Forlanus Shonai, colocado al lado de la chimenea. Forlanus había fundado la corporación Shonai 300 años antes, transformándola de un simple manufactorum en una de las corporaciones industriales más poderosas de todo Pavonis. Se preguntó cómo se hubiera enfrentado el viejo Forlanus a toda aquella situación. No tuvo que pensar una respuesta para aquella pregunta, ya que alguien llamó a la puerta con unos golpes educados y entraron 4 individuos vestidos con trajes negros, todos ellos con una insignia de la corporación Shonai en la solapa. Almers Chanda iba a la cabeza del pequeño grupo y le hizo una reverencia a la gobernadora mientras los demás acababan de entrar. Las expresiones de sus rostros eran sombrías y lúgubres, y Shonai podía comprender su descontento. «Bueno, caballeros», empezó a decir antes de que ninguno de ellos pudiera ofrecerle las habituales condolencias por la muerte de su sobrino. «¿Qué tan mal está la situación?». Los hombres parecieron mostrarse incómodos con aquella pregunta y ninguno de ellos estaba dispuesto a contestar. La gobernadora soltó un exabrupto antes de hablar. «Cuando hago una pregunta, espero que se me conteste», exclamó con una voz de tono cortante. «Bueno, lo cierto es que este tumulto todavía no ha sido lo peor, señora», respondió el miembro más reciente de su personal de consejo. Se llamaba Morten Bauer y su delgado rostro mostraba toda la sinceridad y la exuberancia de la juventud. Shonai sintió una punzada de sentimiento maternal de protección hacia el joven y se preguntó si él se daba cuenta de que se había integrado en una administración al borde del colapso. «Deme números, Morten». «¿Cuántos muertos?», le preguntó Shonai. Bauer consultó las notas de su placa de datos. «Todavía es demasiado pronto para dar cifras con total seguridad, pero las primeras estimaciones calculan más de 300 muertos y quizás el doble de heridos. Acabo de recibir algunos datos de los árbitres y al parecer también han muerto 2 agentes». «No es tan malo como lo ha pasado en Altemaxa», comentó un individuo mayor cuyo cuerpo evidentemente había visto mejores épocas en su vida. «Los árbitres han perdido toda una escuadra al intentar contener a los manifestantes». Quien había hablado era Miklas Lakobone, y era el encargado de las relaciones políticas de la gobernadora. La idea de hablar con el colectivo de trabajadores había sido suya, y estaba intentando un modelo desesperado encontrar un lado favorable en todo lo que había ocurrido aquel día. Apenas aquellas palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que había cometido un gran error. «Miklas, eres un idiota si crees que podemos salirnos de rositas de esta situación criticando a los agentes de la Fuerza de Seguridad de otra ciudad. Miklas, eres un idiota si crees que podemos salir de rositas de esta situación criticando a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de otra ciudad», le replicó Almers Chanda con brusquedad. «No hacemos política negativa. Tan solo intentaba enfatizar el lado bueno de la situación», protestó Lakobone. «No existe un lado bueno en todo esto, Miklas, ve acostumbrándote a ello», le contestó Chanda. La gobernadora Shonai entrecruzó los dedos y se recostó en su silla. Creía que la idea de Lakobone tenía cierto mérito, pero no podía contradecir en público a su consejero principal. Se dirigió al cuarto individuo del grupo, Leland Corteo. «Leland, ¿de qué modo nos afectará negativamente esta situación en el Senado? Sé sincero». El analista político de la gobernadora dejó escapar un suspiro y se acarició la larga barba gris. Sacó una pipa de su chaleco bordado y alzó sus pobladas cejas. Shonai asintió y Corteo encendió la pipa con un mechero de peltre antes de contestar. «Bueno, gobernadora, tal como yo lo veo», empezó a decir antes de darle una larga chupada a la pipa.
Si la situación sigue desarrollándose de este modo, tan solo es cuestión de tiempo para que las otras corporaciones propongan una moción de censura. Ellos no se atreverían, dijo Mortenbauer. ¿Quién propondría una moción semejante? No seas bobo, muchacho. Escoge tú mismo. Talon, De Baltos, Honan, cualquiera de ellos dispone de una base de apoyo lo bastante amplia como para sobrevivir a las consecuencias si la moción no llegase a prosperar. Pero apenas nos mantenemos, confirmó Miklas Lacobone mostrándose de acuerdo. Nuestra mayoría se basa en las promesas de cooperación y los acuerdos comerciales que hemos realizado con las corporaciones menores, pero tenemos que suponer que nuestros mayores rivales los estarán intentando forzar para que renuncien a esos acuerdos. ¡Ah, cobardes miserables!, soltó Bauer. No, más bien oportunistas, le respondió Corteo. Después de todo, ¿quién puede culparles por ello? Nosotros hicimos lo mismo hace 10 años, cuando nos aliamos con los Bergen para echar a los Talon. Sí, pero eso fue algo completamente diferente, contestó Bauer a la defensiva. Ay, vamos, jovencito, fue exactamente lo mismo. Es la política, puede que los nombres cambien, pero el juego sigue siendo el mismo. ¿Juego?, barboteó Bauer. Caballeros, les interrumpió Chanda antes de que el sonriente Corteo pudiera replicar. Estas discusiones sin sentido no nos llevan a ningún lado. Lo que necesita la gobernadora son soluciones. Así reconvenidos, los consejeros se quedaron en silencio y algo avergonzados. La gobernadora Shonai se inclinó hacia ellos, puso los codos sobre la mesa y extendió los dedos ante ella. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos conseguir más apoyos de entre las corporaciones menores. La mayoría de ellos ya están en el bolsillo de los Baos o de los Talon, y los Honan seguirán cualquier indicación que les hagan. Nuestras arcas están casi vacías a causa de nuestros intentos de mantenerlos a raya, dijo la gobernadora Shonai. Corteo lanzó una bocanada de humo azul. Bueno, entonces me temo que tendremos que admitir que nuestro periodo a cargo del gobierno habrá llegado a un fin prematuro dentro de poco. No estoy dispuesta a aceptar eso, Leland, le indicó Shonai. Con todo el debido respeto, señora. Su aceptación o no de los hechos es irrelevante, le indicó Corteo. Me paga por decirle la verdad. Hice lo mismo con su padre. Y si lo que quiere es que le embellezca la situación como lo hace el amigo Miklas, lo haré. Pero no creo que sea por eso por lo que me ha mantenido a su lado todo este tiempo. Shonai sonrió, a la par que silenciaba con un gesto alairado Lacobone. Estás en lo cierto, Leland, pero sigo sin aceptar que no haya nada que podamos hacer al respecto. Echó la silla para atrás y se puso en pie. Pensó en todas las posibles soluciones mientras caminaba de arriba hacia abajo y daba vueltas lentamente por la estancia. Se detuvo al lado del busto del viejo Forlanos y palmeó la cabeza de mármol con cariño antes de encararse hacia sus consejeros. Muy bien, Leland, si aceptamos que una moción de censura ya es inevitable, ¿de cuánto tiempo disponemos realmente antes de que la propongan? ¿Existe algún modo de retrasarla? Corteo se dedicó a darle vueltas a las preguntas antes de contestar. No es cuestión de si podemos o no retrasar la moción, señora, dijo por fin. No podemos hacer nada para impedir que la presenten, así que debemos estar preparados para enfrentarnos a ella en nuestras condiciones. Sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos antes de eso?, insistió Shonai. 1 mes como mucho, aunque probablemente será menos, calculó Corteo. Pero de lo que deberíamos estar hablando es de qué podemos hacer para asegurarnos la supervivencia cuando eso ocurra. ¿Alguna sugerencia, caballeros?, les preguntó Almers Chanda. Tienen que vernos restaurando el orden, indicó Mortenbauer. Así es, afirmó Lacobone, mostrándose de acuerdo de un modo entusiasta y aliviado de tener la oportunidad de tratar un tema al menos. Tenemos que demostrarles que estamos haciendo todo lo posible para atrapar a esos malditos terroristas, esa iglesia de las costumbres antiguas. He escuchado que han puesto otra bomba en un hangar de forja en Práxedes y han matado a 1 docena de trabajadores, un asunto terrible. También podemos prometer que acabaremos con las incursiones piratas de esa escoria alienígena, añadió Bauer. Leland Corteo asintió pensativo. Sí, bien pensado, querido muchacho. Eso nos permitirá disponer de la posibilidad de dividir a nuestra oposición. Podríamos buscar el apoyo de los de Baltos en este tema. Ellos tienen más motivos que nadie para odiar a esa escoria Eldar. Shonai siguió caminando por la estancia con el cerebro repleto de las posibilidades que ofrecían aquellas ideas.
Casimir de Baltos apoyaría probablemente cualquier iniciativa que le permitiera vengarse de los alienígenas que lo habían capturado y torturado hacía tantos años. ¿Pero podía confiar en él? Su organización era rival serio para el puesto de la corporación Primus, y Shonai sabía que de Baltos había estado utilizando el prestigio de sus heridas de guerra para lograr la popularidad y apoyos entre los trabajadores. Comprendía la lógica de la propuesta de Bauer, sin duda. Talon vería cualquier ofrecimiento hecho a de Baltos como un intento de dividir a los oponentes políticos de Shonai. Intentaría atraerse todavía más a de Baltos con una oferta similar, incluso ofreciendo sus propias naves para perseguir a los Eldar. Si las naves de Talon lograban eliminar a los piratas Eldar, también sería bueno para ella. Su desaparición permitiría que los transportes que llevaban los impuestos y los tributos pudieran llegar al Administratum, por lo que ella podría disminuir la presión sobre su propia gente y de ese modo capear la situación los siguientes meses. Shonai regresó a la mesa, se sentó de nuevo y se encaró hacia Chanda. Quizás sea oportuno concertar una reunión con de Baltos. Estoy segura de que estará encantado de enterarse de nuestra determinación sobre la exterminación de los malditos piratas. Almers Chanda hizo una reverencia. Enviaré al emisario ahora mismo. Chanda se retiró de la estancia mientras la gobernadora se dirigía a sus otros consejeros. Tenemos que mantener la iniciativa, amigos míos. Los desgraciados incidentes de hoy nos han demostrado que debemos tener más cuidado en el modo en que la gente nos percibe, dijo Mikola Shonai mirando de forma intencionada a Miklas Lacobone. Hemos perdido prestigio, pero no tanto como para que no podamos recuperarlo. Siempre podemos echarle la culpa a un entusiasmo excesivo en el método de control de multitudes si hace falta. Me pondré a ello de forma inmediata, señora, le prometió Lacobone, deseoso de ganarse de nuevo su favor. Muy bien. Miklas, aprendamos algo de lo que ha ocurrido hoy. Leland Corteo hizo un breve carraspeo mientras meneaba la cabeza y sacaba tabaco fresco de una bolsita que llevaba en la cintura. ¿No estás de acuerdo, Leland?, preguntó Shonai. Sinceramente, sí, señora, por mucho que me disguste estar de acuerdo con un burócrata. Pero me temo que debo coincidir con la opinión del señor Chanda sobre la cuestión de criticar a nuestros agentes de la ley, expresó Leland Corteo a la vez que llenaba la cazoleta de la pipa con más tabaco. Creo que echarle la culpa a los adeptus árbites sería un error. No se toman a la ligera ese tipo de acusaciones. Cualquier posible discusión sobre aquella cuestión quedó interrumpida por el regreso de Almers Chanda, que se dirigió inmediatamente a la mesa de la gobernadora con una placa de datos en la mano. Se la entregó a Mikola Shonai con un gesto preocupado y con el rostro desmudado. «Esto acaba de llegar a la Cámara de las Voces», susurró Chanda. «¿Qué es?», le preguntó Shonai al darse cuenta de la preocupación en el tono de voz de Chanda. La Cámara de las Voces era el nombre con el que se denominaba a la cámara ajustada psíquicamente desde donde los astrotelépatas del palacio enviaban y recibían mensajes entre planetas. En un imperio a escala galáctica, la telepatía era el único modo factible de comunicación, y normalmente aquellos mensajes eran relativamente rutinarios. El comportamiento de Chanda le indicó a Shonai que aquel mensaje era cualquier cosa menos algo rutinario. «No lo sé, señora. Está encriptado por los servidores escribientes y hace falta su clave genética personal para abrirlo. Tiene un sello de nivel Omicron del Administratum». Shonai tomó la placa en sus manos y colocó con recelo el pulgar sobre el hueco identificador. Fuese lo que contenía aquella placa, no podía ser bueno. Tenía el suficiente sentido común para saber que si el Administratum se interesaba en un mundo con tantos conflictos como el suyo, significaba alguna clase de problema para la persona gobernante, y en Pavonis, esa persona sería ella. Introdujo el pulgar en el hueco e hizo un gesto de dolor cuando la aguja tomadora de muestras la pinchó y le sacó una gota de sangre. Una serie de luces parpadearon en un lado de la placa mientras un mecanismo interior comprobaba el código genético, comparándolo con el que tenía almacenado en el cogitador. La placa emitió una serie de chasquidos y zumbidos seguidos de un ruido repiqueteante, mientras imprimía una fina hoja de pergamino del scriptum de su base. Shonai arrancó el mensaje y dejó la placa en la mesa. Se colocó unas gafas elegantes y delicadas y leyó el mensaje. A medida que sus ojos iban bajando por las líneas, Shonai sintió que se le enrojecía la cara y que algo le oprimía el pecho sin apenas dejarla respirar. Llegó al final del mensaje sintiendo un enorme nudo en el estómago. Le entregó el pergamino a Chanda, quien lo leyó con rapidez antes de dejarlo con cuidado en la mesa delante de la gobernadora. «Quizá no sea tan malo como se teme, señora», le dijo Chanda con un tono de voz esperanzador. «Sabes bien que lo es, Almers».
Corteo se inclinó hacia adelante con la boquilla de la pipa apretada firmemente entre los dientes. ¿Puedo preguntar cuál es el contenido de ese mensaje, señora?, inquirió. Mícola Shonai asintió y le respondió. Por supuesto, Leland. Al parecer estamos a punto de recibir a un emisario, un adepto del Administratum que revisará nuestro fracaso a la hora de enviar los tributos imperiales y de mantener la paz del emperador. Puede que no necesitemos intentar evitar que las corporaciones nos echen de nuestro cargo antes de tiempo. El Administratum lo hará por ellos. Percibió por las caras de preocupación que la rodeaban que todos se daban cuenta del significado de la llegada del inminente adepto. «¡Ay, ese asqueroso de Valion debe haberle avisado al Imperio!», siseó la Cobone. «Sin duda instancias de los Talon», maldijo a su vez Leland Corteo. La gobernadora Shonai dejó escapar un suspiro. Le había pedido más tiempo al representante del Administratum en Pavonis, pero lo cierto es que no podía culpar al individuo, ni siquiera en el caso de que los Talon lo hubieran presionado para ello. ¿Puede este adepto apartarnos de nuestro cargo sin ninguna otra clase de procedimiento formal?, preguntó Mortenbauer. Viene con la máxima autoridad, respondió Chanda con voz solemne. La gobernadora Shonai tomó de nuevo el pergamino y releyó las últimas líneas. Pero lo que viene es más importante, Almers. Viene con los ángeles de la muerte. Viene con los marines espaciales.